Y buena suerte, bienvenidos. Como cada viernes estamos aquí en su segmento de salud y bienestar. De este lado les saluda Karina Taveras. Les recordamos que estamos por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, 89.7 FM región norte y 89.9 FM Punta Cana. Pueden contactarnos a cabina a los teléfonos 809-683-8790 y al 809-683-8791 y desde el interior sin cargo al 809-200-7777. Señores, quiero saber si ustedes han ido al cine a ver la película Intensamente. Una película que trata de una niña que trata de buscar cómo gestionar sus emociones. Una niña que va creciendo, se vuelve adolescente y tiene diferentes emociones que no sabe cómo gestionarla. Hoy en cabina me acompaña Maciel Santana, una psicóloga clínica con quien vamos a hablar de cómo los chicos, cómo los niños, los adolescentes, los padres debemos gestionar nuestras emociones, pero también vamos a hablar sobre los tipos de crianza, la crianza desde el tiempo de mis abuelos, de mis padres, y la crianza ahora. ¿Cómo es esta crianza positiva que tanto nos indican los psicólogos que debemos llevar? Muy buenas noches, Maciel, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy muy feliz de estar aquí acompañándoles y hablando de algo que es sumamente importante, que es de la salud mental. Vamos a hablar de las emociones, de cómo manejarlas y qué son y para qué sirven. Y yo feliz de poder estar con ustedes aquí. Bueno, yo más. Ahí estaba una de las emociones es alegría en la película. Uh-huh. Y mira, estamos en muchos procesos en este momento de julio-agosto, ¿no? Los padres, en salida del colegio, entrada de campamento, esperando de manera intensa que llegue, o rápida que llegue el colegio nueva vez. ¿Cuál Y los dirías? profesores deseando que se Que no, que se alargue, claro, que dure un poquito ese poquito más. tiempo. Aunque ellos tengan que ir a los colegios a hacer hacer un ponche, no tienen los niños. O Y más bien óyeme, su cuánto formación. agradecemos a esos profesores, cuánto los queremos, cuánto lo añoramos y que, en verdad, nosotros somos padres, duramos un tiempo con nuestros hijos que son nuestros, Así pero es. wow, ese tiempo en el colegio nosotros en verdad lo agradecemos. Entonces, cuéntanos, quiero que me hables un poquito sobre lo que es la crianza positiva. ¿Cómo es que surge esta parte de que ahora debemos tener una crianza positiva? ¿A qué se le llama? ¿Qué no es una crianza positiva? ¿Cómo yo con este estilo de vida que puedo tener unos días abrumados, Uh-huh. hago una balanza en el proceso? Uh-huh. ¿Y qué me es permitido fuera de la crianza positiva? Muy bien. Bueno, la crianza positiva es lo opuesto a lo que tradicionalmente nosotros hemos sido criados. Los que tuvimos esa crianza con nuestros abuelos o con nuestros padres, vivimos un estilo mayormente autoritario. Usted va a hacer lo que yo diga. Lo que yo diga, como yo diga, los niños no opinan, usted no tiene derecho a hablar. En la chancleta era el mensaje o la correa. Así, no, muchas veces con una mirada bastaba. Ah, no, sobre todo, sí. Y había que esa tenerle mirada. miedo a esa mirada, había que irse de ahí. Entonces, con ese estilo autoritario, los niños o adolescentes no tenían derecho a expresar sus opiniones, a hablar de sus sentimientos. Era castigado cualquier tipo de expresión que fuera distinto a lo que pudiesen pensar o estar viviendo los padres. Entonces, el expresar esas situaciones diferentes, entonces eran castigados. También lo opuesto a lo que es una crianza positiva es la negligencia. ¿Y cuándo somos negligentes? Cuando dejamos que los niños o adolescentes, por ejemplo, se valgan por ellos mismos necesitándonos. Por ejemplo, se presenta un niño con una necesidad y le decimos, no, yo voy a dejar que él solo lo haga, que él solo resuelva. Él puede. Él puede.
Sin embargo, ese acompañamiento que debemos darle, esa responsabilidad que tenemos que asumir con ellos, entonces no la cumplimos, no la asumimos. Mira, yo tengo un dolor porque cuando tú dices eso, yo me acuerdo que a mi niño, de pequeñito, tenía 1 año y medio, alguien hizo eso que tú estás diciendo. Él quería que lo cargaran y la persona le decía que no, porque él tenía que ser autónomo. Entonces, en ese proceso de que cárgame y él no autónomo, entonces el niño se cayó y se dio duro en la cabeza. Wow. Y también sé que hay padres que por las noches dicen que los niños deben dormir solos y que si llora hay que dejarlos que llore, porque eso es una forma de que ellos se van a volver independientes. ¿Qué criterios desde el ámbito de la psicología se entiende que esos... ¿Qué ocurre ahí cuando el niño tú lo dejas solo en una habitación, le cierra la puerta, deja que llore hasta que llore hasta que se duerma? Los primeros años de vida de nuestros niños son fundamentales. El llanto nos está comunicando que necesita de nosotros y nosotros tenemos que cubrir esa necesidad de seguridad, que es lo primero que ellos están demandándonos. Entonces, si nosotros como adultos o las personas, las primeras personas que tenemos que asumir ese cuidado no lo hacemos, pues ellos van aprendiendo a asumir que el adulto o la persona más significativa de su vida, pues si no entienden sus necesidades, ¿para qué hablar de sus sentimientos? O sea, sus expectativas sobre el adulto y sobre todo sobre sus padres es que no están cuando lo necesitan, está esa ausencia. Y eso va repercutiendo en la vida adulta, creando un vínculo de desapego, un vínculo evitativo más bien, en el que yo no me involucro contigo porque si yo no tuve ese cuidado de las personas más importantes de mi vida, que yo puedo esperar con una persona igual que yo, a la par. Entonces eso va creando a la larga relaciones entonces conflictivas en la adultez. Entonces esto crea todo lo contrario a lo que es la felicidad, tristeza. La tristeza, ¿qué le puede generar a este niño? ¿Qué puede salir de esta situación de yo dejarte solo, inseguro? Yo sé que te tengo que cuidar, pero no te estoy cuidando. Yo tengo que velar porque tú estás bien, pero en este momento tú no estás bien y yo no estoy haciendo nada. ¿Qué desencadena que este niño a tan corta edad tú lo dejes solo, sintiendo esta tristeza tan fuerte en lo adelante? Lo primero es que se presenta el sentimiento de desamparo. No tengo a nadie que me cuide ni que me proteja. Y esa tristeza va influyendo, impactando lo que es la autoestima. A mí nadie me quiere, yo no soy importante, nadie quiere estar conmigo. Y eso va desencadenando también esos conflictos a nivel social, y lo vamos a ver hasta los conflictos en el colegio, con los amiguitos, quizás ser un poquito iracundo o estar aislado, porque si nadie me quiere, entonces ¿para qué yo me voy a involucrar con otros? Fíjate que recalco la importancia de ese cuidado, de esa protección, de ese vínculo sano que creamos con nuestros niños en los primeros años, para poder entonces desarrollar una autoestima sana, un niño seguro a lo largo de los años. Ok. ¿Cuál es el tiempo? Dicen que desde los primeros años son como lo más importante porque se van forjando como el carácter, el comportamiento, va ayudándose tú vas moldeando como el comportamiento, la forma de ser del niño. ¿Cuáles son esos primeros años que son como los más importantes? Los 3 primeros años son los más importantes para el desarrollo de la salud mental del niño. Eso no quiere decir que el resto no sea importante, porque fíjate pero como el que de mayor impacto serían esos 3 primeros años. Los primeros años, y una etapa muy importante es la adolescencia. Muchas veces no sabemos lidiar con el duelo que para ellos es esa etapa, pero para nosotros también,
porque vamos viendo cómo nuestros hijos nos van necesitando menos y muchas veces no sabemos ni qué hacer, ni cómo lidiar con eso. Cómo nosotros poder llamarles la atención, porque es una etapa donde ellos también están buscando su autonomía, su independencia, pero que nosotros no queremos que ellos sean tan independientes por un lado. Entonces le decimos que son niños, que son pequeños, y por otro lado también les exigimos que asuman conductas de mayor responsabilidad. Entonces caemos en esa danza que muchas veces no sabemos identificar si son niños, si son grandes, si sueltos, si agarro un poquito más la soga. Entonces vamos viviendo con esa danza que para mí es una etapa de las más hermosas que vive el ser humano, la adolescencia. La adolescencia es una de las etapas más hermosas y complicadas. Totalmente. Pudiera ser, porque entonces todo esto que le pasa a los niños en su infancia va a repercutir en su adolescencia. Así es. Como ellos se sientan y cómo se dé la dinámica en casa, la comunicación, cómo interactúen unos con otros, va a influir en cómo se vive esa adolescencia. Si desde la niñez hay cercanía, hay comunicación, hay confianza, va a extenderse eso en la adolescencia. Y tú decías, bueno, la adolescencia es una etapa complicada. Yo le llamaría más que complicada, compleja. ¿Por qué? Porque va evolucionando su manera de ellos pensar, sus sentimientos, ya la gama de lo que ellos van experimentando es mucho más amplio. Entonces es bien rico todo lo que se va viviendo en esa etapa tan interesante. Tú sabes que hablando, llevando esto a las emociones, pienso en que un niño que tiene temor, que tiene tristeza, que no tiene seguridad, puede en el futuro, en su adolescencia, sentirse con mucha ira y sentirse como de una forma de que tiene que siempre estar a la defensiva y comportarse de manera que no sea la que quisiera, sino como la que entendiera, dado lo que le ocurrió en su infancia. Se puede dar el caso de expresar esa tristeza o ese temor a través de la rabia o a través de la ira, sobre todo furia. Cuando no hay un ambiente que acoja esas emociones. Podemos escuchar en casas, por ejemplo, que se dice, aquí no hay razón para estar triste, nada de llorar. O eso no importa, lo que pasó no importa, más para adelante vive gente, son expresiones que uno va escuchando, o deja eso atrás, deja de llorar por eso y no le den mente. Entonces no estamos validando qué le está pasando a nuestro hijo, esa situación que le preocupa, que le entristece, y entonces esas emociones que se van guardando de alguna manera tienen que salir. Y estamos muy acostumbrados, sobre todo en el aspecto masculino, a que ellos no expresen cuando se sienten tristes, que no expresen cuando se sienten hasta abusados. Ha cambiado un poco en base a lo que es la crianza positiva, de cómo deben de ser, lo que tú debes decir a los niños. Ha cambiado un poco ese mensaje de los hombres no lloran, los niños no lloran. Son las mujeres o los hombres, esto solamente lo hacen los niños y esto solamente lo hacen las niñas. Esa parte de ese discurso se ha modificado un poco en los hogares. Se ha modificado un poco, pero todavía queda mucho por hacer, queda mucho por aprender sobre los sentimientos, sobre las emociones, sobre validar lo que les pasa a ellos, pero también nosotros aprender a comunicar lo que nos pasa a nosotros. Y cuando nosotros nos mostramos humanos, nos mostramos cercanos y también le mostramos a nuestros hijos nuestras vulnerabilidades, las cosas que nos pasan, las cosas que nos preocupan, ellos van aprendiendo también a expresarlas, a ver que no importa, que nos podemos romper en un momento, que podemos tener situaciones difíciles, pero que también tenemos esa capacidad para seguir adelante. Entonces, cuando tenemos situaciones y muchas veces la escondemos, nosotros también estamos conteniendo tensión, estrés, y vamos expresándole a los niños esa tensión, y ellos van entendiendo, los niños y los adolescentes, bueno, pero mami tiene algo conmigo, algo pasó,
yo sí es responsable. Los niños y adolescentes son egocéntricos, entonces la responsabilidad de todo lo que ocurre es de ellos. Exactamente. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa capacidad para expresar lo que nos sucede, cómo nos sentimos, vamos modelando ese mismo patrón hacia nuestros hijos. Y les va a costar entonces muchas veces expresar lo que sienten. Y en vez de expresar tristeza, de expresar miedo, pues entonces me pongo una máscara, me pongo mi disfraz y expreso entonces lo que es, estoy la ira, soy un bravucón, yo soy invulnerable, nadie me hace daño y muestro esa fachada de fortaleza que no es. Tú sabes que tú diciendo eso, yo leía algo que salió en Instagram que decía de que no hay niños como demasiado movidos, intensos, sino padres abrumados o cansados. Entonces creo que eso es parte de lo que ocurre, que nosotros, con eso que tú dices, nosotros le traspasamos a ellos nuestro cansancio, nuestro día que abrumador, y de cierta manera ellos se sienten culpables porque como nosotros nos sentimos. Así es. Bueno, y me voy a llevar eso a la escuela también. Muchas veces en la escuela se esperan, hay docentes que esperan que el niño esté bien portado, que esté sentadito, que no se pare del asiento. No me lo digas. Y ese niño inquieto, entonces el niño molestoso, el niño que tiene un comportamiento disruptivo, y no es así. O sea, cada uno de nosotros tenemos una manera distinta hasta de aprender. Están los niños kinestésicos que necesitan moverse y si no se mueven, entonces no aprenden fácilmente. ¿Cuáles son los niños kinestésicos? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Son esos niños que están constantemente levantando la mano, son aquellos niños que bailan durante las clases, aquellos niños que necesitan parar. Esa es parte de sus características. Entonces, si limitamos al niño a sentarse, a estar quieto, sin moverse, si tiene un estilo kinestésico, entonces le va a costar, va a estar desconcentrado, porque realmente lo que quiere, él aprende. Necesita interacción para poder aprender. De una manera distinta, sí. Bueno, a mí me han llamado varias veces porque mi hijo parece que actúa de esa manera. Es kinestésico. Parece que sí, es muy movido, pero es muy inteligente, que es lo que dice la profesora, como que no corresponde lo bien que le va en la clase con lo mucho que él se mueve. Okay. Entonces tenemos que tomar en cuenta un niño kinestésico, un niño disruptivo. Un niño con un comportamiento disruptivo es aquel que pega, que tiene un vocabulario soez, que no pide permiso. Ese es un comportamiento disruptivo en el aula, que afecta el clima, el ambiente sano. Pero un niño kinestésico es aquel que necesita pararse, que necesita moverse, el que necesita ir donde la profe. Y no hay nada malo con ese comportamiento. ¿Qué pasa? Que cuando estamos cansados, sobre todo hay unos meses que son pico en el agotamiento del docente. Por ejemplo, ahora cuando viene en marzo, que comienza el calor, ya al final del año escolar, que los docentes están sobrecargados, entonces cuesta un poquito más poder manejar ese comportamiento, que no solamente del niño, sino también del docente. Y es propio que ya está del cargado. tiempo, ¿verdad? De que así es. Ya tiene todo un proceso de varios meses. Con niños diarios y que son varios. Por eso también que el acompañamiento debe darse con los docentes, con los estudiantes, o sea, todo el equipo, todos los actores en un contexto escolar debe darse un acompañamiento en el manejo de las emociones, charlas, talleres, para que puedan ir lidiando con lo que es el día a día en el contexto escolar. Ok, y a los padres, ¿cómo deberían de poner límites saludables a sus hijos? Ay, me encanta eso. Lo primero es que los padres tienen que ponerse de acuerdo cuáles son los aspectos que se esperan y cuáles no. En base a lo que en esta casa no está permitido tales cosas, entonces es un tema de conversación que no se puede obviar. Muchas veces, fíjate qué pasa. Mamá y papá deben de llegar a un acuerdo y no se puede romper esas reglas. Y muchas veces esos acuerdos tienen que darse desde antes del matrimonio. ¿Cómo? Claro, porque muchas veces la pareja se casa y no ha hablado de nada, ni acuerdo, ni los acuerdos. No, vamos a tener los hijos y cuando yo llegue entonces vemos cómo va funcionando esto y luego vamos estableciendo las reglas.
De manera general, no bien. es así que se va haciendo. Según se vayan presentando las situaciones. Lo ideal es ir previendo situaciones, es lo más sano. Claro, cada familia es diferente, hay expectativas, cada niño también es distinto, pero sí es importante que eso se vaya dialogando antes de tener los hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser tu tarea? ¿Cuál va a ser la mía? ¿Cómo vamos a ir congeniando eso? Y es muy importante que los niños sepan qué se espera de qué comportamiento, qué esperamos de ti. Por ejemplo, al niño que le toca una tarea en el hogar, ordenar su gaveta. O sea, para que el niño se sienta útil, para que el niño también se sienta como parte del equipo, es importante esas asignaciones. Pero muchas veces... ¿A partir de qué edad debemos empezar a poner esas asignaciones? Desde que el niño comienza a caminar y a hablar. Vamos a ayudar, vamos a recoger los juguetes. O sea, parte del día a día con las tareas, con el juego, vamos enseñando a nuestros hijos lo que es parte de la rutina. Vamos a llevar el plato. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos que nuestros hijos cumplan con ciertas expectativas que ni siquiera se las hemos comunicado. Por ejemplo, esta habitación, todo un reguero, ¿cuándo es? Pero nunca le hemos dicho que ellos tienen que recogerla ni las cosas que tienen que hacer o cómo lo deben hacer. Y muchas veces tampoco los hemos acompañado. Hoy es día de arreglar esta habitación y lo vamos haciendo como un hábito. Entonces, tendemos más a castigar, y usando este mismo ejemplo, a castigar porque la habitación está hecha un reguero y no tomamos el tiempo para acompañar en ese proceso de formación y de lo que es una crianza positiva. Claro. Lamentablemente, como te dije, nosotros vamos como al día a día, y según pasan las cosas y ocurran, entonces vamos trabajándola una a la vez. Igual con la adolescencia, ¿cómo nosotros gestionamos? Las emociones están como más revueltas en la adolescencia. Hay como un proceso de que, bueno, las emociones en los niños, ellos van identificando qué emociones van sintiendo o van aprendiendo sobre las emociones. Bueno, hoy me siento triste, mami. Lo más que escucho como hoy me siento triste o hoy me siento feliz. Ya en la adolescencia, ¿cómo se da más ese proceso? Los niños o los adolescentes a la medida que van creciendo, si se ha hecho el proceso de comunicación de las emociones, de esa validación, de que no pasa nada con lo que tú sientas, si eso se da en la niñez, en la adolescencia va a ser mucho más fluido. Como son adolescentes, su pensamiento va evolucionando. Entonces ya pueden identificar otro tipo de sentimientos que no era posible hacerlo cuando son niños. Y es enriquecedor cuando ellos van compartiéndonos las cosas que les suceden en casa, en el colegio, con los amiguitos, ya a partir de los 10 Pero años. Tú sabes que en la adolescencia, Ajá. Los adolescentes siempre tienen la razón. Es un proceso de que el que está mal eres tú. O muchas veces pueden pensar que lo que están mal son ellos. Bueno, dependiendo del mensaje que ellos te den. O el mensaje que uno les dé. Bueno, es cierto, también. A veces con nuestro estilo autoritario, en el que yo tengo la razón, ellos pueden sentir su autoestima en el suelo, o sea, bajar su autoestima. O sea, tú no eres importante. Conforme al estilo de crianza que tú le estás dando. Exactamente. Entonces, ante situaciones que le sucedan, si su autoestima es baja por el estilo de crianza que hemos llevado en nuestro hogar, entonces pueden pensar de que no son importantes, que para qué van a hablar, si lo que ellos dicen no importa, si total papá no escucha, mamá no escucha. Entonces hay que lidiar con cómo nosotros nos manejamos con ellos y también cómo ellos van viviendo esa etapa. Entonces, en base a eso que tú estás diciendo, ¿cuál es el impacto que tiene este estilo de crianza autoritario en las aulas, por ejemplo, ya fuera de casa? Porque en casa tú simplemente tienes que aceptar lo que te está diciendo mamá o papá. ¿Qué ocurre cuando lo llevamos a la escuela? Cuando
yo voy a la escuela en base a la crianza que estoy obteniendo? Se pueden dar dos cosas. Uno es que yo sigo con ese estilo porque es lo que yo he aprendido de los adultos, que no puedo refutar cualquier situación que el adulto exprese, así que yo sigo la corriente. O, como estoy en un ambiente diferente, puedo refutar con libertad. Bien, entonces puedo portarme con rebeldía, puedo ser más abierto, más expresivo, porque también estoy reproduciendo eso que estoy viviendo en casa. Y esto puede causarle mucha ansiedad, ¿no? Este estilo de crianza de esa forma. Ansiedad, depresión, baja autoestima, tristeza. Wow, todo un conglomerado de emociones negativas en base a esto. Desagradables. Muy desagradables. Crianza positiva y límites. Estamos con Maciel Santana, psicóloga clínica. Debemos de, se supone, ¿no? Hablábamos de la crianza de antes, de cómo era, que mamá, papá eran lo que decían, que todo que no, y que siempre que la chancleta o la correa era la educación, eso era lo que te educaba. Hoy la crianza positiva dice que no, que tú tienes que conversar con tu hijo, hablar sobre los procesos gestionar las emociones con ellos. Pero hay un límite en la crianza positiva. Totalmente. Para que haya crianza positiva, los límites tienen que estar claros en casa. ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? Cuando creamos límites, le estamos indicando a ese niño, a ese adolescente, que está en un lugar seguro, que papá y mamá los aman, y por eso establecemos límites. Y cuando establecemos límites, establecemos reglas. Cuando no asumimos esas reglas, porque muchas veces hay papás que tienen miedo de que, o le da penita de que el niño se sienta mal, se ponga triste, si papá o mamá le dicen que no, que esta salida no va, o que ese chocolate no se le puede comprar, entonces no da penita si el niño llora. No. O sea, cuando establecemos límites, tenemos las reglas claras de que papá y mamá estamos de acuerdo en qué está permitido y qué no. Tú sabes que ahora que tú dices eso, de que no da penita, también pudiera ser que tú tienes como cargo de conciencia. Hay padres, habemos padres, que trabajamos mucho y tal vez queremos compensar a esos hijos con eso que no compensamos en el día a día con ellos. Y tal vez por eso esos límites no se dan tan claros como deberían. ¿Pudiera ser? Sí, o no se dan claros o quedan fluctuantes. O sea, un día sí, un día no, un día se cumple esa regla, pero otro día no se cumple esa regla. Y eso crea un desequilibrio también emocional del niño, porque no sabe qué esperar de nosotros. Lo ideal es que el niño esté seguro de que, mira, a mamá y a papá no le gusta cuando yo hago eso y me contengo de hacer la conducta o lo que fuese. Sí. Cuando el niño no sabe, el adolescente no sabe qué esperar, pues así mismo no sabemos qué esperar de la conducta del niño. Entonces, cuando criamos, tenemos que estar seguros cuáles son esas reglas y cuál es la función de esa regla, para qué, cuál es la finalidad. Muchas veces padres que han vivido un estilo de crianza autoritario donde ha sido muy restrictivo y muy limitante, entonces a veces nos convertimos en padres muy complacientes, en el que todo sí, en el que no importa, yo no viví eso, yo voy a hacer todo lo posible porque lo vivas tú. Yo te digo que ahora que no, pero mañana te doy lo que tú me estabas pidiendo. Porque al final me siento mal. Y si estamos usando, por ejemplo, las dádivas, los permisos, como manera de compensar el tiempo que no pasamos con nuestros hijos también van evaluando esa parte. O sea, mi mamá lo que me está dando, yo valgo por lo que mi mamá o mi papá me dan. Yo no valgo simplemente porque sí, porque soy persona.
Bien, entonces estamos dándole ese mensaje. O sea, yo te amo cuando te regalo cosas. Yo te amo cuando te complazco con lo material. Exacto. Y muchas veces también eso lo hacemos con la nota. Yo te voy a dar un premio si me saco un 100. Yo te voy a dar un premio si me saco un 95. No. Entonces tú lo haces no porque es lo que debes de hacer, sino por lo que espero que tú me des. Y también le estamos premiando simplemente por un número y no simplemente porque te esforzaste, porque fuiste disciplinado, porque fuiste responsable, porque tuviste relaciones sanas con tus amigos, por lo bien que te portaste con la maestra. O sea, no estamos valorando esa parte, más bien ahora estamos valorando que estás en el cuadro de honor, que te ganaste una medalla, que tuviste un reconocimiento. O sea, nos vamos más a lo material, a lo físico, no a lo que realmente es el ser humano y por lo que va creciendo y madurando día a día a través del esfuerzo, de los retos que se van presentando. Tú sabes que, escuchándote, pienso en cuando los hijos entienden que tú lo haces porque no quieres, simplemente. Tú me dices eso, tú no me das ese permiso, tú no me dejas salir, no porque yo no puedo ir, porque me pueda pasar algo, sino porque tú no quieres. En esa parte, como nosotros los padres podemos trabajar con ese joven adolescente, esa joven adolescente, de que no, el hecho no es que tú no vas a salir porque yo no quiero, es porque no debes salir o porque puede ser arriesgado para ti. Lo primero que vamos a conocer un poquito más el contexto. Cuando los niños o los chicos están en la adolescencia, algo muy importante es la socialización. Y cuando llegan esos 15, que vienen esas quinceañeras, esos cumpleaños, 14, de ahí 15. Para allá la agenda de los padres se nos llena, porque claro, tenemos que... Se limita la de nosotros porque la de ellos es mayor. Sí, pero ojo con eso, porque muchas veces nuestra agenda, de nuestra rutina y también de nuestra manera de recrearnos, la vamos cortando para llenar los espacios de ellos y muchas veces entonces no tenemos un escape para botar nuestro estrés, para socializar, que también lo necesitamos, ese momento de recreación. Entonces, con los chicos, cuando vamos a negar un permiso, tenemos que comunicar y vamos a hacer más que discursar del por qué no conviene, vamos a dialogar. Mira, lo que pasa es que hay una actividad y entonces se corta el tiempo. ¿Qué tú crees? Podemos dejarlo para la próxima invitación, porque también tenemos que entrar en negociación. No es lo mismo la crianza de un niño a la crianza de un adolescente. Ya al adolescente no le podemos decir... Entiende que toma decisiones. Bueno, toman decisiones, sí, realmente. No es que creen, sí, y muy bien, qué bueno que toman iniciativa, qué chulo poderlas acompañar dentro de lo que corresponde a su edad. Eso sería fabuloso, nosotros poder ser parte de esa confianza que ellos puedan depositar en nosotros como padres y como adultos. Ahora, cuando viene la adolescencia, hay que empezar a negociar. No necesariamente van a ir a todas las fiestas, van a ir a todos los cumpleaños, pero sí en conjunto vamos a decidir cuáles sí podemos, cuáles no podemos. Y también ir trabajando desde pequeño lo que es la flexibilidad. O sea, hay circunstancias que cambian. Puede ser que un día el permiso dado para qué actividad se cayó porque surgieron otros compromisos. Pero donde hay comunicación, donde hay confianza y donde hay negociación, se hace más fácil lidiar con ese tipo de situaciones con los adolescentes. Sí, entiendo que hay padres que restringen mucho esos permisos, que tienen miedo de lo que le pueda pasar a sus hijos. Y eso puede tener una consecuencia peor con el adolescente. Sí, eso... Sobre todo cuando estamos los papás viviendo el duelo de que no, me da miedo que sea independiente, me da miedo que sea capaz de hacer cosas por sí mismo. Y esa confianza que le debemos depositar a ellos va a permitir que ellos
actúen bajo las normas esperadas en casa, que sepan que hay límites, que hay situaciones que ellos pueden hacer y que son sanas, pero hay otras que no la van a hacer porque ellos saben lo que papá y mamá esperan de ellos. Entonces, cuando ese miedo se da, hay más probabilidades de que los chicos entonces quieran hacerlo porque hay una restricción de papá y de mamá y ellos quieren, como todo niño y todo adolescente, explorar. Como todos también sus amigos que ven que salen y que le dan el permiso. Claro. Entonces mienten. Me imagino que entonces ahí la mentira está ahí en el momento. La mentira es un recurso que utilizan los niños adolescentes cuando lo que yo digo o lo que yo quiero hacer no es compartida con mis padres. Entonces yo tengo que generar historias para poder realmente satisfacer esa necesidad. Si en casa, por ejemplo, se castiga la verdad, entonces yo voy a buscar como un mecanismo erróneo, mentir, porque yo no quiero que papá y mamá me castiguen, yo no quiero que papá y mamá se sientan tristes. Entonces tengo que buscar un mecanismo para no llevar ese conflicto a casa. Entonces se da el proceso de la mentira porque yo quiero ese permiso para salir. Logro salir con estos amigos que tal vez muchas veces pudieran ser mayores que yo, ser más sueltos que yo, puedan tener un manejo posiblemente más maduro que el mío. Y en estas salidas hay alcohol de por medio. ¿Cómo debemos nosotros los padres y en qué momento debemos tratar este tema del alcohol? De las fiestas, en las fiestas hay alcohol, son muy jóvenes, la repercusión que esto tiene en ti, en tu cuerpo, la seguridad o la inseguridad que puede causar en ti. Es muy importante desde que llegue, la adolescencia o desde antes de que hay alcohol, explicarle a los niños que son bebidas para adultos y hablarle del daño que eso, de la manera en que impacta la bebida del alcohol en los niños, en los adolescentes. Yo me río porque tengo una colega que compartió conmigo que nosotros compartimos que trabajamos con adolescentes también. Y los adolescentes, muchos de los adolescentes con los que tenemos nuestras prácticas, van a fiestas. Hay fiestas que la promueven para contextos escolares fuera del colegio, ambientes nocturnos, y hay bebida. Por más que se quiera limitar, los papás no tenemos el control de lo que sucede en esos contextos, pero sí es bueno tener esa comunicación abierta con nuestros chicos de que el daño que ocurre en la bebida, se incurre en la bebida, de no descuidar el vaso con el que están tomando, de que muchos de los compañeritos beben porque es parte de ellos alimentar ese ego de que están creciendo, pero no necesariamente porque un amiguito beba también lo tienen que hacer, porque cada quien toma la mejor decisión en cualquier ambiente. Entonces, la confianza, la comunicación no debe fallar en esa etapa crucial de la vida del adolescente. Exacto, entonces es usted saber educar en valores, darle la confianza en base a eso que usted le enseñó en su casa a su hijo, de que luego que ellos salgan de su nidito, ellos van a saber actuar y comportarse conforme a lo que se le ha enseñado en casa. Claro, y el mayor discurso es al despedirlo, decirle cuánto creemos en ello y que queremos que la pase bien. Confío en lo que vas a hacer. Claro, confiamos en que tú lo vas a disfrutar, que estás en un lugar seguro, de que vas a saber decir no. Cuando le transmitimos ese mensaje, es más probable en que ellos no tomen.
Se puede dar el caso de que se han dado casos de chicos adolescentes que han llegado alcoholizados a la casa. Entonces, no, y en la adolescencia, ¿tú crees que te la estás comiendo? Mi amor, yo creo que no. Tú llegaste y tú, no, yo estoy bien, y estás de lado. Yo no bebí. Y él no está creyendo que a mí me pasó nada. No hay yo no mayor, bebí nada, agua. No hay mayor castigo que una resaca. Sí. Y al otro día. Así mismo. Entonces, cuando nos topamos con situaciones así, que no son las más comunes, pero sí, hay adolescentes que han llegado bajo los efectos del alcohol a las casas, es acompañarlo, ¿verdad? Asistirlo, darle, como quien dice, esos primeros auxilios, darle su buen baño, su agua, y al otro día, vamos a hablar. Puede ser el otro día del otro día cuando se le vaya la resaca, porque tal vez no está entendiendo nada de lo que tú le estás diciendo, porque el dolor de cabeza y la resaca lo tienen mal. O también sucede que nosotros, nuestro estado de ánimo, nuestro humor, no está óptimo para poder conversar de manera asertiva con nuestros muchachos. Muchas veces podemos criticarlos, abochornarlos, y no preguntarle qué pasó. Cuéntame. Esa es otra parte de ahora que tú hablas de bochornos, de hablarle mal delante de sus compañeros. Eso son cosas que hacemos nosotros como padres dominicanos. Entendemos que eso es normal porque son mis hijos y eres tú que lo estás haciendo mal. Y lo hacemos en la casa. Cuando le bochornamos delante del hermanito, delante de la hermana. No, porque ahí estamos en confianza. Pero como quiera, tenemos que buscar un espacio ideal para conversar sobre eso que a mí no me agradó. Cuando tú corriges en la familia, debes hacerlo también aparte, no debes hacerlo en público. No debes hacerlo delante del papá, del otro hermano, para que el hermano no se burle o para que no se crezca. ¿Qué ocurre cuando tú estás corrigiendo delante de los demás? Sobre todo delante de los hermanos, vamos a empezar por ahí. Cuando vamos abochornando o criticando una conducta de uno de nuestros hijos y está presente el hermano, pueden generarse conflictos. Fíjate que un hermano puede decir, tú ves, eso mismo fue lo que hizo cuando tú no estabas. Y eso va generando esa separación o ese distanciamiento entre los hermanos y esa rivalidad. Sí, porque siempre hay uno que tira al otro para adelante. Entonces, ¿qué debemos alimentar en casa? La unidad entre los hermanos. Y en ese sentido, cuando estamos criticando, haciendo una crítica ante una conducta, busco el momento ideal de manera asertiva tenemos una llamada, vamos a darla así. Buenas noches, buena suerte. Sí, gracias, buenas noches. Mire, yo a ver qué opina la especialista en la materia. Yo hace mucho tiempo escuché a Freddy Dagoico de cómo su padre, él tenía una mecánica de cómo criarlo a ellos, a Tutín, a Máximo, que era que cuando uno de ellos cometía algo que él consideraba que era indebido, todos pagaban. Si había uno que hacía algo, los 3 o los 4 que eran ellos, pagaban todo así, a cada quien se daba un fuetazo. Entonces ellos lo que hacían que entre ellos, entonces, cuidado, mira, no haga eso, cuidado. ¿Usted entiende? Yo quise implementar eso con mis hijos, pero al final no pude. Pero yo creo que para mí, hábleme de eso, porque yo creo que eso puede ser una buena técnica. Muy bien, gracias. Entonces, si deben pagar todos por uno. Imposible. Eso es un acto de injusticia y eso puede crear resentimiento entre los hermanos. De que mira, ahora yo estoy castigado, viste la pela que me dieron por ti, yo no hice nada, yo no tuve nada que ver con eso que tú hiciste, sin embargo, yo también sufrí esas consecuencias. Claro, porque tú estabas ahí y tú sabías que si él hacía eso y no me dices, entonces te pongo de castigo a ti también. Bueno, ¿por uno deben de pagar todos? No pueden pagar todos. El que cometió el hecho debe tener consecuencias, el resto no. En la crianza, cuando hay más de un hijo, hay hermanos, se debe cultivar que los hermanos
son uno. Y los que están en el mismo nivel jerárquico deben ser leales, fieles, confidentes. Cuando hay un hermano que chivatea al otro, esa hermandad se rompe y vienen los conflictos. Y después vemos que en la familia el mayor no se junta con el menor, ahí nadie se habla y hay problemas. Entonces, los hermanos forman una unidad, así como los papás, los esposos forman una unidad y que los hijos no forman parte de esa unidad. Entonces, en casa hay varios olones o varios subgrupos, que son los padres que tienen que estar unidos, confidentes, amigos, pero también abajo están los hijos que tienen que estar unidos, ser confidentes. Pero oye lo que dice el Señor, al principio le pegaban a todos porque parece que uno chivateaba y al final ninguno decía nada para que no le pasara nada a ninguno. Entonces ahí se volvieron uno. Ahí se formó la unidad. Muy bien, pero eso no es parte de la disciplina positiva. La disciplina positiva no tiene que ver con eso. La disciplina positiva tiene que ver con que a cada uno, con la persona que tuvo el comportamiento inadecuado, no aceptado, poderlo conversar con ellos en privado, sin abochornarlo, y retomar esos acuerdos en casa. O sea, castigue individual y castigue solo, como dicen. En privado. En privado usted castiga o da el boche. Sí. Y en público entonces usted felicita. Exactamente. Lo mismo que en las empresas. Tenemos que ver la familia igual como una institución, es una empresa. Y debemos de amarla más todavía. Entonces así vamos a elogiar los avances, las cosas buenas del otro, las cosas positivas, pero las cosas que no, bueno, pues lo hablamos en privado. Hay que proteger hay que proteger al niño, hay que proteger la persona. Tú sabes que siempre hay un hermano que es el más alegre, que es el que más habla y es el que siempre tira para adelante al otro. ¿Cómo gestionamos con ese hermano? Ya es que la última preguntita. ¿Cómo gestionamos esa parte para que eso no ocurra en la casa? Para que después tengan una buena relación. Yo te voy a dar un ejemplo de que yo hacía en casa. Uh-huh. Es normal que entre los hermanos vayan a chivatear con papá y mamá algo que se hizo. Y yo hacía en casa que, por ejemplo, yo le decía, tú me estás hablando de tu hermana, imposible. Entonces no le daba cabida a eso. No dar cabida a que ellos te cuenten del otro. No, mira, tú me estás hablando de tu hermana, lo siento, no te puedo escuchar. Porque si alimentamos eso, estamos reforzando esa conducta de no lealtad, de no proteger a ese hermano, de no cuidarlo. No. Aunque quizá no pueda generar preocupación, no puedo desde que son niños, permitir que los hermanos se chivateen. Claro, y seguro así mismo va bajando los niveles de chisme fuera luego, porque no se va alimentando. Totalmente. Ese tipo de conducta. Y la hermandad se va fortaleciendo, van creciendo como hermanos, van siendo más unidos, más cómplices, que eso es de lo que debemos cultivar en casa. Ok, Maciel, hemos llegado al final del programa. Antes de irnos, dinos dónde te contactamos, cómo te buscamos, dónde te encontramos. Me pueden encontrar en Instagram a través de la página Todo de Psicología. También en el teléfono 829-890-3503. Y estoy en 2 centros de salud mental. Uno es Equip Crecer y otro es NeuroHealth. Y ahí puedo servirles con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y haber hablado con este tema tan edificante.